Cuando éramos muchachos y nuestro papá o nuestra mamá nos mandaba a hacer un recado, ve y dile a fulano, era ve y dile a fulano. Ve y tráeme tal cosa, es ve y tráeme tal cosa. Era específico. El Señor nos mandó específicamente a ciertas personas, a ciertos grupos, y debemos de hacerlo. Si no estamos yendo a ellos, no estamos cumpliendo, hermanos. No estás cumpliendo, no estoy cumpliendo. Y de eso se trata, que eso queremos analizar. Quizás el tema de hoy es que es el más general de todos. Hablamos del género primero del prójimo como algo general, bastante general también. Específicamente el domingo pasado hablamos de los enfermos. El Señor vino y sanó enfermos, estaba tanto de enfermos físicamente hablando. Pero hoy vamos a hablar de algo bastante general, pero quizás sea lo más importante. El Señor nos mandó a los pecadores. Personas que son pecadoras. Personas que están viviendo en su pecado. Personas que están separadas de Dios. A ese grupo tan grande de personas, el Señor nos mandó a cumplir la misión de la iglesia, a cumplir la misión como cristianos. Y vamos a ver, hermanos, primero una historia bien interesante en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver dos historias, vamos a andar rápido por ellas. Primero en Lucas, que tiene que ver con Leví. Ahí en Lucas capítulo 5, 29 al 32. Y esta historia es tan importante, vamos a decir, por la afirmación, por lo que el Señor dice. Y sus palabras aquí son, hermanos, demasiado importantes y aclara mucho de lo que estamos hablando. Dice, y Leví le hizo, está hablando Leví a Cristo, ¿no? A Jesús. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recordarán que Leví, que después cambió su nombre a Mateo, era uno de esos publicanos que eran personas que trabajaban para los romanos recaudando los impuestos del pueblo. En general, eran personas corruptas. Ellos se aprovechaban de su posición para no solamente cobrar los impuestos que ya eran altos para los romanos, sino que tomaban más dinero para su propio bolsillo. Quiere decir que bajo el visto bueno el imperio romano, estas personas se enriquecían robando al pueblo. Quiere decir que eran personas sin escrúpulos, eran personas pecadoras, despreciables, que la mayoría del pueblo consideraba como traidores y como ladrones, porque las dos cosas eran. Y de este tipo de persona era Leví. Ahora el Señor lo escogió a él para que fuera uno de sus discípulos. No solamente Leví llegó a ser uno de sus discípulos, sino que llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Al punto este hombre fue usado por el Señor que el Evangelio de Mateo que vemos ahí en la Biblia con la biografía de Cristo, uno de los más amplios y más completos de todos, fue escrito por este hombre. Quiere decir que fue alguien que el Señor transformó tremendamente de ser un despreciable publicano ladrón a convertirse en un apóstol del Evangelio de Jesucristo, a un siervo de Dios que el Señor usó con poder. Pero en este momento todavía es el publicano, todavía es el hombre mal visto. Y eso resultó escandaloso a los judíos, que después que él reconociera al Señor Jesús, que él le aceptara, que fuera uno de sus discípulos, él estaba tan gozoso con lo que el Señor está haciendo en su vida, el cambio que está haciendo en su vida, que él hace un banquete, él hace una fiesta en su casa, él invita al Señor, invita a los demás discípulos, vienen sus amigos también, y en esta comida están todos comiendo y el Señor con ellos.
Y los religiosos dijeron, mira esa bola de ladrones ahí reunidos haciendo fiesta. Y el Señor Jesús, que dice que es la gran cosa, comiendo ahí con ellos. Y los discípulos de Él también están comiendo ahí con ellos. Quiere decir que eso fue motivo para ellos de un mal testimonio. Jesús supuestamente estaba dando un mal testimonio por el tipo de gente con el cual se estaba reuniendo. Y era verdad que eran, en general, ya, bueno, Mateo Leví había sido transformado, estaba en el proceso de cambio, pero los demás no. Quiere decir que era cierto, Jesús sí estaba con esa gente despreciable. Pero el Señor lo vio de un punto de vista distinto. Él los vio a ellos no como personas que eran malos porque querían ser malos, sino estaban en esa condición porque tenían un problema que se podía resolver. En el versículo 31, ¿cómo les llama el Señor ahí en el versículo 31 a esa gente? Les llama enfermos. Quiere decir que está usando una palabra llena de compasión. Está llamando a esta gente de mala calaña. Está reconociendo que tienen un problema que tiene solución, porque es una enfermedad moral o una enfermedad espiritual que tiene solución. Quiere decir que desde el punto de vista de juzgarlos y decir esas son gente mala, son gente con los cuales no debemos tratar, que no debemos estar cerca de ellos como pensaban los religiosos, fariseos y escribas, Jesucristo lo está mirando como gente necesitada que precisamente necesitan de Él. Están mirando las mismas personas con dos puntos de vista bien diferentes. Pero alguien dirá, ¿pero quiere decir que el Señor entonces está justificando que fueran ladrones? ¿Está justificando que eran personas malas? No. Porque desde el momento que el Señor les reconoce que están enfermos, es que está reconociendo que tienen un problema, ¿verdad que sí? Quiere decir, son personas enfermas, quiere decir que tienen un problema. Sí tienen un problema. Así que el Señor está determinando que están enfermos, pero al mismo tiempo está reconociendo que esa enfermedad tiene una solución. Ellos actúan así, ¿por qué? Actúan así porque no tienen a Cristo en su corazón. Actúan así porque son esclavos de Satanás. Son esclavos de su naturaleza de pecado. El Señor es capaz de entender y reconocer el problema que ellos tienen. Y al mismo tiempo el Señor conoce cuál es la medicina para esa enfermedad. Y Él está dispuesto a compartirles esa medicina. Porque en este caso resulta que la medicina es el mismo. El Señor es la solución al pecado. Quiere decir que viendo Él que ellos son así porque están en pecado y que Él es la solución al pecado, Él va donde están ellos porque Él es la medicina, Él es la solución. Él no quiere dejarlos a ellos en esa enfermedad. Él quiere darnos a ellos una opción de cambio. Una opción de sanidad, de que realmente ellos puedan cambiar. Y Él sabe que eso sí puede ocurrir. No solamente reconoce que están enfermos, sino conoce cuál es la medicina. Y allá aparece una palabra en el versículo 32, que es la clave de la medicina, es la palabra arrepentimiento. Así que están enfermos ellos. La enfermedad es el pecado. Están perdidos. La medicina es arrepentimiento. Arrepentimiento de su condición y aceptar quien realmente puede cambiar las cosas, como ya dije, es el mismo Jesucristo. Miren, hermanos, cuando estos religiosos veían a todos estos publicanos, nada más que veían la gente mala, pecadora, que habían robado, que hacían cosas malas. Pero cuando el Señor Jesús puso los ojos en ellos, vio personas necesitadas, atrapadas, que podían ser liberadas. Quiere decir que la misericordia del Señor definitivamente hizo la diferencia.
el amor del Señor por esos perdidos fue lo que hizo la diferencia. Él estaba mirando algo que ellos no podían mirar. Bueno, en este caso, siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿no creen ustedes que el Señor no sabía de que ese iba a ser uno de los 12 apóstoles? ¿Creen que el Señor no sabía que ese iba a ser uno de los que iba a escribir uno de los evangelios? Él lo sabía. Quiere decir que el Señor estaba mirando más allá, no lo que el pecado estaba haciendo en aquellos hombres, sino lo que el poder de Jesucristo podía hacer e iba a hacer en esos hombres. Hermanos, el Señor es grande para hacer grandes cosas con cualquier persona que se arrepienta de sus pecados. Y eso es lo que el Señor veía en aquellos. Y es lo que nosotros también debemos de ver en las demás personas. Ver que son, como leí en un libro, creo que lo he dicho muchas veces en este púlpito, son como son porque están donde están. Y mientras no cambie esa condición de estar condenados a la condición de ser hechos hijos de Dios, van a seguir actuando así. No van a actuar de otra manera. La cosa es más profunda que educarlos, la cosa es más profunda que darle un poco de dinero, la cosa es más profunda que cambiar ciertas cosas por fuera. La cosa es en el corazón del hombre. Y ahí es precisamente donde Jesucristo cambia a las personas. De adentro hacia afuera. Por eso es la única solución en este mundo para el hombre, para la humanidad, para la sociedad. Usted puede cambiar muchas cosas, pero ningún gobierno, ninguna sociedad, ningún médico, nadie puede cambiar el corazón del hombre excepto Jesucristo. Porque es el Hijo de Dios que tiene poder para sanar y hacer nuevas todas las cosas cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y es perdonado de todos sus pecados. Por consiguiente, los religiosos de aquella época, tuvieron la actitud equivocada de juzgar a esa gente. Nosotros debemos tener la actitud de no juzgar. Y vamos entonces ahora a la segunda historia que ya se leyó en la lectura devocional, la preciosa historia de la mujer adúltera que fue llevada a los pies de Cristo. Y vamos a ver también aquí la gran diferencia de la actitud de juzgar a la actitud de ayudar, de ser solución a la persona pecadora. Y vamos a ver los versículos, vamos a ver la historia completa, vamos a ver los versículos primero del 7 al 10, ahí en Juan capítulo 8. Juan 8, 7 al 10. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando tuvimos la lectura esta mañana, todos los que estuvimos a tiempo pudimos escuchar la lectura, recordamos que esta es la historia de cuando estos hombres encontraron a esta mujer adulterando en el acto del adulterio. La tomaron piedras y la llevaron a los pies de Jesús para ver si él daba el visto bueno para apedrearla. Dice aquí que estos estaban buscando algo para acusar al Señor Jesús. No sé exactamente cuál era el asunto, pero posiblemente, los romanos habían prohibido este tipo de práctica. Posiblemente los romanos dirían: aquí los únicos que podemos condenar a muerte somos nosotros. Quiere decir que si Jesús decía: sí, apedréenla, ya era una cuestión de decir a los romanos: él está tomándose la justicia por su mano. Nos mandó a cumplir la ley para meter al Señor en problemas. Así que es posible que fuera eso, por lo cual llevaron a esta mujer a Jesús. Pero fíjense que la llevaron y fueron delante de él para ser juzgada. Fueron delante con ella sin misericordia. Una mujer que está
cometiendo el pecado del adulterio, que es un pecado que está en la ley de Dios, como algo que a Dios no le agrada, como algo que viola la ley de Dios, y vinieron con juicio con ella. Y la respuesta del Señor Jesús a esta situación en el versículo 7 es maravillosa. El que esté sin pecado, que empiece a tirar la primera piedra. Está bien, apedrena, pero el que esté sin pecado, ese es el que está capacitado moralmente para apedrearla. Quiere decir, hermanos, que en otras palabras el Señor te está diciendo, si queremos cumplir bien y se creen con el derecho de juzgar a otros, ustedes tienen que tener las manos limpias. Así que, porque ¿cómo van a juzgar ustedes a otros y sus propios pecados no ser juzgados? Así que está llamando a una gran verdad y declarando una gran verdad. El único capacitado para juzgar es el que no ha pecado. Y todos nosotros hemos pecado. Quiere decir que ninguno de nosotros ha sido llamado ni capacitado para hacer juicio. El que está capacitado para hacer juicios es el que no ha pecado, y ese se llama nuestro Dios y Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el que va a juzgar, Él es el que va a decidir. Ninguno de nosotros estamos llamados para ser jueces los unos de nosotros. Porque sencillamente, hermanos, va a haber injusticia. Si uno que está con las manos sucias aplica la ley y su propia contra él no se aplica, hay injusticia. Fíjense aquí mismo en este cuadro. Si la mujer estaba adulterando, estaba sola. ¿Cómo alguien puede adulterar solo? Tenía que haber un hombre ahí también, ¿verdad que sí? Bueno, ¿dónde estaba el hombre ese? ¿Por qué trajeron a la mujer nada más y el hombre como que no pasó nada? Quiere decir que ya por el machismo o por lo que sea de aquella época, ya no había justicia, porque nada más que se la estaban aplicando a la mujer. Y ahí se prueba, hermanos, que solamente en la justicia de Dios es que podemos confiar, no en la justicia de los hombres. Por eso nuestras vidas y nuestro futuro está en las manos de Él y no en las manos de ningún hombre. Bendito sea el Señor. Porque Él es el justo, Él es el perfecto. Él es el que puede y tiene el derecho y definitivamente lo va a hacer. Miren, hermanos, no estamos llamados a juzgar por la sencilla razón de que ya todos estamos condenados. Ya desde el momento que pecamos estamos condenados. No nos toca a nosotros hacer juicio, ya el juicio está hecho. La paga del pecado es muerte. Por consiguiente, todos los que hemos pecado en nuestra vida caímos bajo condenación, bajo la ley de Dios, bajo la palabra de Dios. No necesitamos que alguien venga a condenarnos más de lo que ya estamos, desde el momento que cometimos pecado. Quiere decir que efectivamente sí, esta mujer estaba condenada. Mucho antes de ese adulterio ya estaba condenada porque ella había pecado antes, todos hemos pecado. Lo que ella no necesitaba era jueces. Ya tiene un juez que es Dios. Lo que ella necesitaba era compasión que le ayudara en su condición de pecado. Lo que ella necesitaba era la compasión de alguien que tuviera una medicina a su enfermedad de mujer adúltera. Igual que la necesitaba el hombre adúltero que estaba con ella. Y esa es la compasión, hermano, que Jesucristo está mostrando y brindando en esta historia una vez más. Ella no necesita de ustedes como jueces porque todos ustedes tienen las manos sucias, tan sucias como ella. Por consiguiente, ella lo que necesita es otra cosa. Ella necesita sanidad de su enfermedad. Ella necesita perdón de sus pecados y una nueva guía para su vida. Una nueva guía en una nueva vida. Y de eso se trata. ¿Qué dice ahí el versículo 11? Juan 8:11. Cuando él le preguntó, y vamos al versículo anterior para saber por dónde andamos. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Ella dijo, ninguno. Ok, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esa es la pregunta. Ella contesta, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que en la respuesta, hermanos, de esta mujer, comienza con algo maravilloso. ¿Cómo le dice? Ninguno, después ¿cómo le llama? Señor. Señor con mayúscula. Quiere decir que ella está reconociendo en ese Jesús algo especial que le hace a alguien especial. Está mirando a Jesús y no le está llamando maestro como le decían otros, le está llamando Señor. Está reconociendo que en ese hay algo más que de alguien que le quiere ayudar. En esa persona va a encontrar quien le va a dar la liberación, no solamente de esos que le querían matar, sino aún del juicio de Dios, por cuanto sí era una mujer pecadora. Esta mujer sí es adúltera. Esta mujer sí está en problema, esta mujer sí está en pecado, pero el Señor le está dando la bendición de que encuentre una solución a su problema. Y se lo está brindando con amor y ella lo está recibiendo. Le está llamando Señor. Y efectivamente está delante del único que sí realmente le puede ayudar, no para que en ese momento no la apedreen, sino para tener una experiencia de vida eterna. No para salvar su vida en ese momento que le iban a matar, sino para salvar su vida por la eternidad. Y esa solución la está mirando en la persona que está ahí frente a ella, y ella lo está reconociendo y le está llamando Señor. Así que, en primer lugar, el Señor la está salvando. El Señor la está redimiendo. El Señor la está perdonando. Ahora usted dirá, bueno, pastor, eso sí es algo que ninguno de nosotros puede hacer. Ninguno de nosotros es Cristo, la segunda persona de Dios, para que realmente nos dirijamos a una persona y esa persona pueda ser salva cuando nos diga a nosotros, Señor. ¿Verdad que sí? Pero sí podemos hacer algo, y es presentarle a ese Señor para que ese Señor también la salve a ella como nos salvó a nosotros. Cuando el Señor dio la gran comisión, Él nos mandó y nos dejó solo, ¿o qué está incluido en la gran comisión? Cuando Él dice, y he aquí, ¿cómo dice? Yo estoy con vosotros todos los días. Quiere decir que cuando cualquiera de nosotros se acerca a una persona necesitada y venimos no con juicio, sino con amor, dice la palabra que el Señor está con nosotros. ¿Quiénes creen esto? Yo creo en esto. Creo en esto porque el Señor Jesús es Dios y Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que Él me acompaña. Él está allí. Yo no tengo que esperar que una persona me mire a los ojos y me diga, Señor. Pero yo estoy esperando que esa persona pueda decirle a Cristo, como le dije yo, Señor. Él cambió mi vida. Él perdonó mis pecados. Él fue la medicina a mi enfermedad. Por cierto, la misma que tú tienes. Quizás yo no era adúltero, pero mira, te voy a contar lo que yo era. Y puedes contárselo. No lo voy a contar aquí ahora la parte mía. Pero cada uno de nosotros tiene y sabe de dónde el Señor nos sacó. ¿Sí o no? El Señor sabe de dónde nos transformó. Algunos sí eran adúlteros, o éramos. Otros eran ladrones, otros eran mentirosos. Vaya usted a saber, la lista es larga de pecados. Y por esa lista todos hemos andado. Tristemente, pero es la verdad. Y de allí, hermanos, el Señor nos sacó un día. Aquellos que pusimos la fe en Jesucristo. Aquellos que nos arrepentimos. Y allí la palabra clave es arrepentimiento. Quiere decir, no quiero seguir siendo más así. Cuando la mujer está diciéndole Señor,
y reconociendo que Cristo le va a ayudar, hermanos, eso implica muchas cosas en arrepentimiento. Está implicando que ya no quiere seguir siendo adúltera. Está diciendo que ahora quiere reconocer a ese Señor Jesucristo como algo personal. El Señor estaba allí dándole la mano. Y el Señor está con nosotros cuando salimos a darle la mano a un necesitado, a un pecador. Él lo ha prometido. Porque lo cierto es, hermanos, que esa transformación, ese cambio, solamente Él lo puede dar. Así que si Él nos manda y no va con nosotros, estamos perdidos. No vamos a poder resolver nada. Podemos predicar para que la gente conozca, pero no puede haber transformación. Solamente la presencia del Señor hace el cambio. Pero no solamente dijo el Señor que va a estar con nosotros, sino que nos dejó a ¿quién? Su tercera persona, que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, que es el que convence a la gente de pecado, es el que transforma el corazón de la gente, hizo morada en nosotros. Quiere decir que cuando vamos en el nombre de Cristo, teniendo compasión y ayudando al pecador, el Espíritu Santo está haciendo la obra allí. Es el que transforma, es el que hace nuevas todas las cosas. Y hay salvación, hay bendición, hay cambio. Y eso ocurrió en este momento. Cuando el Señor tuvo misericordia de esa persona, cuando se presentó con su amor y su perdón, y ella le reconoció que era el Señor. Ahora, el Señor hizo algo aquí, que eso sí lo podemos hacer nosotros. Ahí en este versículo 11, cuando le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué dice? Y no peques más. Así que hay un encuentro con Cristo, hay una transformación en nuestra vida, pero también hay una guía para nuestra vida de ahí en adelante. Ya no se trata de hacer lo que el cuerpo pide, porque el cuerpo hermanos, nadie piense que se liberó del pecado cuando aceptó a Cristo. Porque el cuerpecito sigue con nosotros. Bueno, para algunos cuerpecitos, para otros cuerpezotes. Sigue con nosotros. La carne sigue con nosotros. Las tentaciones siguen. Bueno, las tentaciones en la carne y el tentador sigue afuera. Arriba, ahí, arriba, ahí. En mi país hay un animalito que se llama el pitirre, que cae arriba de la hora, como no decimos ahora niñoso, no sé cómo decir aquí, y le cae ahí en la cabeza, la pique. Así está Satanás con nosotros. Ahí, en nuestro cuerpo, nuestra tentación, nuestra debilidad. Él sabe nuestra debilidad. No porque sea Dios, pero porque no es bobo. Y ya nos ha visto de qué pata cogíamos. Sabe cuál es nuestra debilidad y por ahí nos tienta. Quiere decir que ahora a nosotros nos corresponde, en el poder del Señor, Él te transformó. Ahora levántate, no peques más. Ahora levántate, cambia tu vida. Ahora orienta tu vida, busca del Señor, disipúlate, aprende más la palabra de Dios. Acércate a Dios, ora, agárrate de Él, sé fiel a la iglesia, sirve en tu iglesia, obedece al Señor. Es hora de levantarte para cambiar la vida, para tener un estilo nuevo de vida. Las cosas viejas pasaron, pero es necesario que todas sean hechas nuevas. Y que ahora haya nueva visión a tu vida, que ahora haya un nuevo entusiasmo. Renunciando, hermanos, renunciando a esas cosas, vuelvo a repetir, que tu propia carne te pide. No le echen la culpa al diablo, toda la culpa no es del pitirre. De tu debilidad, de tu lado débil, de tu carne, sostenido en el Señor, marcha adelante. Hermanos, y esa es la visión de Cristo cuando veía personas. Personas necesitadas. Un esclavo, hermano, lo que necesita es libertad.
No que lo juzgue por ser esclavo. Un esclavo lo que necesita es que le corten las cadenas y salir libre y contento y feliz. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al que está esclavizado? Cuando nosotros una vez también estuvimos esclavizados y Cristo nos liberó. No estamos para juzgar, estamos para ir, para brindar, para dar el Evangelio y para después dar una guía en libertad a la persona. Leí esta noticia, ABC News, y este hombre se llama Li Fuyan, chino. Este hombre ya en China fue asaltado, fue acuchillado en la barbilla, tuvo que ir al médico, fue atendido por el doctor, de sus heridas lo curaron. Pero después de ese problema que tuvo con los asaltantes que lo asaltaron, él nunca pudo mejorar. Por 4 años estuvo padeciendo de tremendos dolores de cabeza y tremenda situación a partir de aquel momento, a mala experiencia. Dije, oye, ¿qué clase de golpe me dieron? Pero a mí me curaron, me hicieron todo. Fue al doctor otra vez, no puedo más, no resisto más, algo tengo yo. Le hicieron una placa en la cabeza. ¿Sabe qué lo descubrió el doctor? El hombre que le atacó le había enterrado un cuchillo y el cuchillo se había partido. La hoja del cuchillo estaba dentro de la cabeza. Desde aquí hasta arriba. Yo no sé si... mira, ahí está. Desde aquí hasta arriba ese hombre estaba viviendo con un cuchillo, una hoja de acero dentro de su cabeza y él no lo sabía. No digo yo si tenía dolor de cabeza ese hombre. ¿Ustedes creen que este hombre cuando fue al doctor necesitaba que se rieran de él y dijeran estúpido? ¿Cómo parece una mentira que tú andes por ahí con un cuchillo en la cabeza enterrado y se burlara de él o lo juzgara? ¿O él lo que necesitaba era un médico que lo operara como lo operaron? Y le sacaron eso y pudo cambiar y mejorar su vida. Déjeme decirle, si eso es dramático, más dramático es lo que vive el hombre que no tiene a Cristo. Él puede estar muy feliz en cierto sentido, cuando tenga dinero, cuando tenga salud, cuando todo marcha bien, cuando la mujer lo quiere, cuando los hijos son obedientes y todo anda de maravilla. Pero así de maravilla, pensando él que está de maravilla porque tiene buena salud y porque la mujer lo quiere, va para el infierno de cabeza. La situación de él es peor que la de este hombre. Porque este hombre podían operarlo. Él va a ir de cabeza al infierno. Porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Quiere decir, hermano, que cuando vemos una persona en pecado, cuando vemos una persona en su condición, tenemos que sentir esa compasión que Cristo tuvo. Si Cristo siendo perfecto la tuvo, ¿cómo más nosotros? Que ya hemos sido beneficiados por su perdón. ¿Quiénes somos para nosotros para juzgar el tipo de pecado de Él cuando nosotros tenemos también un tipo de pecado que los dos en fin de cuentas son pecados? A los ojos de Dios pecado es pecado. Cámbiale el nombre. Son distintos los pecados, es verdad. No todos tenemos los mismos pecados, es verdad, pero todos somos pecadores. Y nuestra única esperanza ha sido estar agarrados de la poder de Cristo y del poder de Dios. Él nos sacó de ahí el día que nos arrepentimos y lo confesamos a Él. Y si nos mantenemos es por su misericordia, no por nuestras fuerzas. Es porque Él nos tiene agarrados y nosotros estamos agarrados de Él. Y así marchamos. Hermanos, esa es la condición que Cristo veía en las personas. A eso vino Cristo. Y a eso Cristo nos mandó a nosotros. Para esos pecadores de los cuales soy el primero, el Señor vino. Para esos pecadores, el Señor nos mandó. El Señor cumplió. Alguien cumplió. Alguien me explicó. A mí no me predicó Cristo. Alguien me explicó a mí. Alguien me predicó. Alguien me invitó a la iglesia. Alguien me dio un tratado. Cristo me salvó, pero Él no fue quien me predicó. El Espíritu Santo me transformó, pero no fue el Espíritu Santo quien me llevó a la iglesia. Alguien cumplió, alguien tuvo compasión de mí, alguien me compartió el Evangelio. Hermanos, esa es la visión, de eso se trata. A esos el Señor nos llamó, porque es lo que está perdido. Claro que en el mundo hay problemas del clima,
hay problemas de economía, hay problemas de especies animales que se están extinguiendo, y todo eso es verdad. Pero nada de eso se compara con el hombre que está perdido y va para el infierno. Y esa misión no se la dio ni a la UNESCO, ni a las Naciones Unidas, ni a ningún gobierno. Se la dio a la iglesia de Jesucristo. Es la misión tan más grande que aún los ángeles quisieran hacer, y no se la dio a los ángeles, sino las dio a nosotros. Porque los ángeles no tienen un testimonio de conversión como tenemos nosotros, para poder compartir a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo hizo por nosotros lo que no hizo por ningún ángel. ¿Han pensado en eso? Porque ningún ángel nunca ha estado perdido, ellos no han pecado. Pero como nosotros sí pecamos, nosotros sí necesitamos de Cristo, y Cristo nos rescató. Y ahora en esta condición el Señor nos dice: el Padre me envió a mí y ya tú eres salvo, ahora yo te envío a ti, a esos pecadores, para que ellos también tengan una esperanza. ¿Y cómo Cristo lo hizo? ¿Cómo hemos visto hoy que lo hizo? No lo hizo juzgándolos. Lo hizo reconociendo que tienen una enfermedad, y que es una enfermedad mortal del espíritu que degenera el alma del hombre. Sabe que es una condición terrible, necesitada, y que la única medicina es Jesucristo a través del arrepentimiento verdadero, que es la fe genuina en Jesucristo. Quiso comprenderlos y ver su necesidad. Él no vino a juzgarlos. Él vino a traerles salvación. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ponga su nombre ahí, por favor. Porque no envió Dios a Samuel a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo, pero a través del mensaje de Samuel. Y ponga ahí su nombre, por favor. Nosotros no somos los que salvamos al mundo, es Cristo, pero la predicación es de la iglesia. La predicación es nuestra. Pero hermanos, así y solamente así es que debemos de ver a nuestro prójimo. Son pecadores que necesitan de Cristo. Son personas enfermas del espíritu que nada más que tienen una opción, se llama Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos porque eres bueno. Señor, reconocemos que tú nos has enviado a este mundo de la misma manera en que tu Padre te envió. Por amor a un mundo pecador y perdido, al cual tú no nos enviaste para juzgarlo, para criticarlo, para condenarlo, sino para amarlo como tú le amaste y predicarle tu evangelio. Compartirle la buena noticia de que tu Hijo Cristo murió por nosotros en la cruz. Que cuando hay fe, en verdadero arrepentimiento hay cambio, hay salvación, hay vida nueva, hay esperanza, hay paz interior, hay verdadero gozo en la vida. Aun cuando se pasen los peores momentos, no se pierde la esperanza en tus hijos. Así que, Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos, porque podamos sentir con tu corazón. Quítanos el juicio y danos amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.